este largo fragmento del Evangelio donde se nos cuenta una de las apariciones de Cristo resucitado y de una forma especial aquel triple interrogatorio a San Pedro, que va a ser la confirmación definitiva de su misión como sucesor de Cristo, como vicario de Cristo en la tierra. Tiene este interrogatorio, sobre todo, tiene un antecedente. No es casualidad las tres preguntas. La Iglesia siempre ha interpretado que son tres preguntas que responden a las tres negaciones de Pedro. La triple negación en el jueves por la noche en la casa de Caifás, que tanto le hizo sufrir a Jesucristo cuando por supuesto se estaba produciendo, aunque el Señor ya sabía que iba a ocurrir, así lo había anunciado él mismo. Bueno, pues esa triple negación tiene que ser resarcida con una triple afirmación de amor. Pero veamos qué ocurrió antes de la negación. Creo que eso es lo importante. En primer lugar, Pedro era una persona que quería a Jesús y que le había prometido, en el contexto de la última cena, le había prometido que le sería siempre fiel. Jesús le dijo: tú vas a dar la vida por mí, pues esta noche me vas a traicionar, esta noche me vas a negar 3 veces. Bueno, tiene lugar efectivamente después el prendimiento en el Huerto de los Olivos, y lo que va a hacer Pedro es seguir a Jesús. Le sigue con buena intención, podía haberse escondido como los demás, haberse marchado ya de una vez. Le sigue con buena intención porque ama a Jesús. Pero dice el evangelista, y esto viene claramente explicado en el Evangelio de San Lucas, dice que le sigue de lejos. Claro, es lo lógico, le sigue de lejos, porque si le sigue de cerca le podían prender a él. Bueno, pero ahí hay un símbolo. Aquel que quiere a Jesús, que está dispuesto a dar la vida por Jesús, es decir, que ha tenido un momento de intimidad con Dios grande, que le ha llevado a la consagración, empieza a seguir a Jesús de lejos, es decir, empieza a enfriarse. Seguir a Jesús de lejos significa que rezas menos y que quizá algún día no celebras la Santa Misa si eres sacerdote, o no vas a misa si eres laico, que tienes excusas para cometer determinados pecados, el cansancio, o que todo el mundo lo hace, que empiezas a no dar importancia a los pecados veniales y quizá incluso a veces algunos de los pecados mortales. Estás siguiendo a Jesús porque todavía sigues a Jesús y todavía quieres trabajar por Jesús, pero le sigues de lejos. Llegan ya a la casa de Caifás, entran en la casa de Caifás, a Jesús le van a someter al interrogatorio, y Pedro, siempre con buena intención, para enterarse de qué está pasando, se cuela también en la casa, y dentro de la casa se encuentra, en el patio, que era típica en las casas romanas y judías, se encuentra con que, como una noche es fría, los mismos que han atrapado a Jesús, esos están allí dentro de la casa, por si acaso tienen que hacer algo más, y de hecho se lo tendrán que llevar después, unas horas después, a Pilato, mientras Jesús está siendo interrogado, insultado en aquella cárcel horrorosa donde le metieron. Bueno, esto que están calentándose. Y Pedro se une a ellos. Es decir, se introduce, con buena voluntad, se introduce dentro del grupo de los enemigos de Cristo y se procura un poquito de confort porque hace frío, y dice que se puso con ellos a calentarse al fuego, en esa hoguera que habrían prendido seguramente en mitad del patio. Mientras su maestro está pasándolo mal, él se une a los enemigos de su maestro, repito, siempre con buena intención, pero al fin se une a los enemigos de su maestro. Y mientras su maestro, aquel al cual él había dicho que estaba dispuesto a morir por él, bueno, pues mientras él está siendo insultado y pasa frío y está en unas condiciones deplorables, con miedo, él está calentándose. O sea, primero le ha seguido de lejos y segundo se une a sus enemigos, siempre con buena intención, pero al fin está obrando de tal manera que esa relación con Cristo se ha ido enfriando. Tanto que cuando le preguntan si es de los discípulos de Jesús, lo niega, y lo niega 3 veces. Bueno, esto es lo que sucedió históricamente. Tiene buena intención, esa buena intención le lleva a separarse un poco de Jesús, quizá no ser tan exigente, tan radical, tan de extrema derecha, como se diría, o de derechas, o tradicionalista, o fundamentalista, o todas esas cosas de que nos acusan algunos. Bueno, pero es que al final te unes a los enemigos de Cristo. Y te unes a los enemigos de Cristo
Supuestamente, hay que creer en ello, con la intención de que la Iglesia sea aceptada por los enemigos de Cristo. Y para eso tienes que rebajar las exigencias de Cristo. Tienes que hacer una Iglesia no tan exigente, tienes que hacer una Iglesia más light, tienes que hacer una Iglesia que no ponga tantas dificultades a los jóvenes de hoy, que si quieren sexo, pues que tengan sexo, con quien sea, cuando sea y como sea. La moral sexual tiene que quedar prácticamente desaparecida, en función de lo que sea, o porque ya no es pecado, o porque en función de las circunstancias ha dejado de ser pecado. Si no, la gente no va a venir a la iglesia. Y tu intención es buena, que la gente venga a la iglesia, que la gente no se aleje de Dios, que vengan aunque sea como sea, pero que vengan y que se sientan en paz dentro de la iglesia. Pero hay un problema, y no es un problema pequeño. Para eso tienes que traicionar a Cristo. Es decir, tienes que negar las enseñanzas de Cristo. O dicho de otra forma, tienes que decirle a ese mundo, a esa gente que no conoces a Cristo, que conoces otro Cristo distinto, un Cristo que no pretende ser Dios, un Cristo que tiene unas normas cambiantes, adaptables, mudables, pero no Cristo. El Cristo verdadero, el Cristo Dios, el Cristo que ha enseñado determinadas cosas, ese no le puedes reconocer. Es como si en un momento dado San Pedro tuviera que elegir entre la fidelidad a Cristo, pero arriesgándose a perder todo, no solo su propia vida, sino también la propia iglesia, o la traición a Cristo para salvar algo de la iglesia, una especie de sucedáneo de la iglesia, pero algo de la iglesia. Más vale algo. Si seguimos a Cristo, si seguimos siendo fieles a Él, si mantenemos sus enseñanzas, si no rebajamos sus enseñanzas, nos vamos a quedar solos. ¿Y entonces de qué sirve? No, rebajemos las enseñanzas de Cristo. Digamos que esto no es pecado, digamos que en aquello se equivocó, digamos que en aquello estaba influido por su época, digamos, traicionemos a Cristo, digamos que no le conocemos y podremos salvar algo. Una religión, ciertamente, aceptada por el mundo, aplaudida por el mundo, estaremos en el corro de los enemigos de Cristo teniendo calor en medio de la noche, es decir, siendo aplaudidos por los medios de comunicación, teniendo una buena imagen, formando parte de los círculos de poder, siendo una iglesia dócil que hace lo que le manda a su Señor, y su Señor ya no es Cristo, sino el Dios del mundo, es decir, el demonio, es decir, el dinero y el poder. Esta fue la disyuntiva de Pedro. Y esa fue la negación de Pedro. Por eso, después de la resurrección, Jesús le va a hacer 3 veces la pregunta. No le va a decir, y es muy importante, no le va a preguntar, Pedro, ¿quieres trabajar por mí? No le pregunta eso. Porque ¿qué hubiera significado trabajar por él? Trabajar por Cristo podía haber significado traicionar a Cristo. Es decir, ¿quieres trabajar por la iglesia? Pues sí, quiero trabajar por la iglesia, y para trabajar por la iglesia tengo que hacer una iglesia rebajada. Tengo que separar a la iglesia de Cristo. Al final Cristo es enemigo de la iglesia porque es tan exigente que la gente no le puede seguir, y entonces o pedimos menos o nos quedamos solos. Por eso Jesús no le pregunta si quiere trabajar por la iglesia, no le pregunta si quiere evangelizar. Le pregunta, ¿tú me amas? Ahí está la cuestión. Pero tú me amas. Si tú me amas, no puedes estar lejos de mí. Es decir, no puedes estar sin hacer oración. Decía el cardenal Sará, cuando uno deja de hacer oración, ya ha traicionado a Cristo. Tú me amas. Si tú me amas, no puedes no solamente estar lejos de mí con la oración, no puedes rechazar mis enseñanzas. Me estás traicionando a rechazar mis enseñanzas. Tú me amas. Y cuando Pedro le contesta que sí, es muy interesante que Jesús primero le dice que cuide de sus corderos, es decir, de los niños. Y no solamente de los niños físicos, sino también de aquellos que son simples, como decía hace poco el Papa emérito Benedicto XVI, de los simples, de los sencillos, de los que no tienen cultura teológica, de esos a los cuales se les puede engañar facilísimamente. Hay que cuidar en primer lugar de ellos, no dándoles veneno, el veneno que va al decirles que esto es enseñanza de Cristo cuando es enseñanza de otros o incluso directamente del demonio. Cuida de mis corderos, atiende a los niños, protege a los niños y también a los pequeños, aunque no sean niños, pero son simples, son gente que tendrá quizá mucha cultura en otras cosas, pero en teología sabe muy poco. Y después, cuida de mis ovejas.
apacienta mis ovejas, da la vida por mis ovejas, pero primero, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Es evidente que esta pregunta se la tiene que hacer siempre el Papa de turno, en este momento el Papa Francisco, y es una pregunta que taladra. Decía Pablo VI que era la pregunta que más le inquietaba, no porque le dijera a Jesús, tú me amas, sino porque Jesús le preguntaba, tú me amas más que estos, y él sabía que había muchos que le amaban mucho a Jesús. El más que estos, en ese caso, creo yo, significa que tienes que amarle como Pedro tenía que amar a Cristo, defendiendo el mensaje, transmitiendo íntegro el mensaje. Cueste lo que cueste, el precio de su vida si hiciera falta y el precio de ser impopular, el precio de reducir la Iglesia si no quedara más remedio. Es decir, si para que la Iglesia siga adelante con 1.300 millones como hay ahora de católicos hay que traicionar a Cristo, es mucho mejor que la Iglesia quede reducida a lo que quede, pero ser fieles a Jesucristo y poder decir a los hombres, yo soy seguidor de Jesús. Cristo es Dios. Esto es lo que Él nos ha enseñado. Es duro, a veces, otras veces no tanto. Cuesta trabajo, a veces ciertamente, pero esto es lo que Cristo nos ha enseñado y el que quiera marcharse que se vaya, pero el que quiera quedarse que intente vivirlo, que coja su cruz de cada día, que intente vivirlo contando con la gracia y la misericordia de Dios y que si cae se levante, pero que no se engañe. Al final, si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Para tirarla al suelo y que los hombres la pisen. Digámosle hoy el Papa, el obispo, el sacerdote, el laico. A todos Jesús nos hace esta pregunta. ¿Tú me quieres? Digámosle hoy, Señor, soy un pecador, pero tú sabes que te quiero, creo en ti, tú eres Dios y no quiero traicionarte negando tus enseñanzas o diciendo que estás muy anticuado y hay que ponerte al día. Que así sea.